Por favor. Gracias, buen día. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo con mucho respeto a los medios de comunicación, obviamente a la fuente que nos cubre en el Senado de la República y especialmente a quienes nos acompañan de los medios de comunicación de Baja California. Agradezco, por supuesto, la participación en esta conferencia del maestro Iván Aceves Ursúa, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Aduanas del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación INDEX. Por supuesto, agradezco también que nos está acompañando Gerardo Tajonar Castro, que es presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Asimismo, agradezco que esté con nosotros el maestro Julio Rodríguez Trigueros, que es vicepresidente de Comercio Exterior de Canacintra. Muchísimas gracias por acompañarme. El tema por el que hemos convocado el día de hoy es para dar a conocer los términos de una iniciativa, un punto de acuerdo que hemos presentado para exhortar al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, de abstenerse de realizar cobros por derechos retroactivos a empresas maquiladoras con la finalidad de obligarlas a renovar la autorización del esquema integral de certificación de empresas en comercio exterior. Y de la misma manera, exhortar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para que se pronuncie al respecto ante estos cobros que son totalmente ilegales. El 9 de mayo, como antecedente del 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera resolución de modificaciones de las reglas generales de comercio exterior para el año 2016, en el que se especifica sobre el esquema integral de certificación de empresas. Este esquema integral se creó con la finalidad de otorgar facilidades tanto fiscales como de operación aduanera que promuevan la competitividad de las empresas nacionales, lo cual permite realizar la solicitud para la aplicación de un crédito fiscal equivalente al 100% de la cantidad que deba pagarse por concepto de IVA y por el IEPS. Actualmente el SAT está pidiendo el pago retroactivo de derechos a maquiladoras para renovar su autorización en el esquema integral de certificación de empresas en comercio exterior, que les permite la devolución del IVA en menos de 20 días y la inscripción inmediata en el padrón de importadores y exportadores. Esto es, a todas luces, una medida que va totalmente en contra del sector productivo nacional, pero sobre todo ante la difícil situación económica en la que se encuentra nuestro país, se necesita incentivar a la industria nacional y privilegiar la creación de empleos y la certidumbre en el sector productivo. La autoridad fiscal, con interpretaciones discrecionales de las reglas fiscales y medidas arbitrarias sin sustento, está afectando a la industria maquiladora nacional. Cabe recordar que las empresas que están en este esquema no pagaban derechos por renovar su certificación. Ahora el SAT quiere cobrarles de manera retroactiva e ilegal cuotas que van desde los 24,506 pesos correspondiente a 2015 hasta 29,747 pesos para 2020. La Ley Federal de Derechos es clara y no requiere una interpretación a modo por parte del sistema de administración tributaria. El SAT ha reiterado y amenazado que de no pagar, las empresas perderán su registro y beneficios de certificación que lograron para no ser afectadas en la reforma del 2014. A todas luces se trata de una medida arbitraria, de una interpretación discrecional por parte de la autoridad fiscal y que solo es una medida recaudatoria ante la caída histórica de la recaudación nacional, lo que no dispone de sustento de la ley. Por lo que estamos proponiendo en el Senado de la República que se exhorte al SAT de abstenerse de realizar estos cobros de derechos retroactivos y se haga un llamado a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, para que dentro de sus facultades emita a la brevedad una recomendación y opinión colegiada sobre este asunto tan primordial para la industria nacional, que de continuar sentará un grave precedente de ilegalidad. Es decir, si en este momento se pasa esta situación en la que están atentando contra la industria y el sector productivo, en cualquier momento tendrán una ocurrencia nueva como atentar contra ellos. Yo agradezco
mucho su atención y agradezco también la presencia de mi compañera, la senadora Kenia López Rabadán, a esta conferencia. Y gracias, por supuesto, a los representantes de los sectores que el día con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Por favor, maestro Julio Rodríguez Trigueros, tiene la palabra. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a omitir los saludos a muy buenos amigos y los agradecimientos por obvio de tiempo para un tema fundamental. ¿Qué es lo que busca el Servicio de Administración Tributaria? Obviamente, cobrarle sus derechos a 3,607 empresas que estaban vigentes, certificadas en materia de IBJEPS al 17 de julio. Hoy puede ser un poco más, un poco menos, pero son 3,607 empresas. Pero aquí la invitación, amigos senadores, es que pensemos cuando los legisladores decidieron reformar la Ley Federal de Derechos, específicamente en su artículo 40, inciso M, no existía el título séptimo, que perfectamente la senadora Gina Andrea Cruz nos acaba de decir. No existía el título séptimo en las reglas generales de comercio exterior que habla del esquema integral de certificación. Hemos de decirles cómo sistemáticamente han puesto más y más trabas y costos administrativos a un sector que es el único de los 4 motores de la economía que puede responder rápidamente, como exterior. Ante que está paralizado el consumo interno, la inversión privada, extranjera o nacional, el gasto de gobierno, el único sector que puede responder hoy, económico, se llama comercio exterior. Y déjenme decirles que estas 3,607 empresas, senadores, llevan a cabo la mayoría de las exportaciones manufactureras de este país. Si hoy presumimos de que México es la segunda economía exportadora de manufacturas en México, en el continente americano, es gracias a las empresas IMEX. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Julio Rodríguez. Licenciado Iván Aceves Ursúa, tiene la palabra, por favor. Gracias. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Un agradecimiento a mi exalumna Gina Cruz, excelente exalumna, senadora, licenciada y de Mexicali, California, con mucho orgullo. Un saludo a todos el público, a todos los demás miembros de las cámaras. Coincido con Julio, es correcto. Creo que el punto de acuerdo de la senadora está muy bien redactado, muy técnico, toca los puntos de fondo, los puntos bases, se redactó correctamente conforme a derecho. Nuestro organismo es el más afectado, agrupamos a la mayoría de las empresas maquiladoras. Nuestro organismo se encarga solamente de atender a empresas de ese giro. Somos los más afectados. Sabemos muy bien que esta no es reforma, esta información publicada en la página del SAT, porque ni siquiera fue una regla, no fue socializada con el sector previamente. Sabemos perfectamente que esto inhibe la inversión extranjera. No se puede mandar ese tipo de señales a los inversionistas de que las reglas no son claras y que hay una incertidumbre por el lado legal. Nos da mucha pena decirlo. Se hizo muy a la carrera. No se tomó en cuenta los sectores como antes se hacía. Tenemos un problema nosotros en cuanto a la existencia de requerimientos. Desde mayo teníamos conocimiento, presentamos escritos en medios de junio a la autoridad, donde ya se venía cobrando 2 años y luego fueron 5 años. Sentimos que legalmente es improcedente totalmente por caducidad el año del 2015, ya que en enero obtuvieron la mayoría de su certificación, y si esto se lo ha publicado en el 5 de agosto en la página, ya caducó el 2015, y si no ha sido requerido como inicio de facultades de comprobación por la autoridad, en el transcurso de estos meses se ha ido venciendo y se ha actualizado la caducidad, que se está oponiendo por excepción o por acción en algunos casos por parte de las empresas al momento de que el requerimiento. Estoy de acuerdo con el maestro que señaló la cuestión de fondo. La Ley Federal de Derechos habla de servicios aduaneros y se refiere a las anteriores NECs, no a la certificación como los capítulos 7, como un capítulo integral de certificación en materia de IEPS, y no nació para eso el cobro. Nació a partir de la reforma del 2014 para la ley de IVA y salió para efecto de tener un crédito. Por mi parte, me adhiero a los comentarios de mi anterior exponente. Muchas gracias, maestra Gina.
Licenciado Iván Aceves, muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Gerardo Tajonar. Por favor, doctor. Un placer estar en este foro. Saludo a los miembros de este foro, en particular al Senado. Muchas gracias a nuestros colegas y compañeros. Estamos trabajando fuertemente en pro de las empresas de este país. La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores ha detectado una serie de mecanismos que nos preocupa fuertemente, pues sabemos, y organismos internacionales como la CEPAL ha pronunciado que la baja en el comercio internacional, en particular la baja de las exportaciones, va a llegar en rubros de alrededor del 30 y tantos %, así como las importaciones. Y esto quiere decir que nuestra competitividad se va a perder cada día más y nuestra oportunidad de ser un país en donde se ha fomentado el comercio internacional y se han propuesto esquemas de comercialización como el propio Acuerdo de Libre Comercio con América del Norte, tengamos menos oportunidades con esquemas que afectan directamente la competitividad y la atracción de la inversión a nuestro país. Tristemente, vemos que después de este confinamiento tan terrible y esta economía que se ha caído en nuestro país en particular, porque bueno, hoy día todavía no tenemos elementos para saber qué va a suceder, coincido plenamente que la salvación, la tablita de la salvación puede ser el comercio internacional, y para esto, en lugar de desfavorecer esquemas de inversión o esquemas de promoción de exportaciones, debemos de generar mayores alternativas y debemos de generar mayor competitividad para las empresas que vienen a promover su capital, que vienen a desarrollar los negocios a través de este fenómeno programa IMEX, que ha dado los resultados de que hoy día México sea el proveedor más importante de la Unión Americana. Finalmente, quiero poner a disposición de ustedes nuestro Comité de Operaciones Aduaneras de la NIERM, que es la institución que tiene un grupo muy grande de proveedores como abogados, agentes aduanales, expertos en materia de comercio internacional, quien ha detectado 17 puntos que afectaron recientemente al suprimir la regla 7.3.1 y que están afectando los beneficios que tenía un esquema integral de certificación de las empresas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Tenemos una lista muy amplia de preguntas, básicamente muchas de ellas son de coyuntura nacional, pero voy a brincarme un poquito a la lista. Tenemos una pregunta en específica en atención a nuestros invitados. Gerardo Sánchez, ¿estás conectado? Te damos la palabra primero y luego ya abordamos todas las otras preguntas. Gerardo, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda desde la ciudad de Ensenada, Baja California. Mis dos preguntas eran, primero, si es válido la aplicación de un impuesto con carácter retroactivo. La segunda, en el caso de Baja California, que es una de las entidades con una gran importancia en el sector maquilador, hay una estimación de cómo se afectaría a esta industria maquiladora con la aplicación de esta tributación. Serían mis dos preguntas dirigidas también a la senadora. Senadora, si nos hace el favor o quien desee responder de los invitados. Sí, mira, gracias Gerardo, gracias por tu pregunta. Déjame decirte que ningún impuesto retroactivo es válido. En este caso, esto que están tratando por parte del SAT de cobrarle la industria manufacturera, la industria maquiladora, es totalmente ilegal. Es por eso que estamos nosotros proponiendo el punto de acuerdo, en virtud de que prácticamente, como ya se ha comentado, no está contemplado en la Ley Federal de Derechos ni siquiera de este año fiscal, simplemente a través, y como lo dijo el maestro Iván Aceves, ni siquiera está en una regla, sino simplemente fue en un decreto, simplemente fue prácticamente una circular, al parecer, cómo se les está requiriendo este cobro. Y obviamente, pues sí hay una gran afectación, no únicamente a Baja California, que pues prácticamente somos uno de los estados que, pues donde la industria maquiladora prácticamente pues somos un estado de industria maquiladora. Lo que te puedo decir
es que sí, nosotros por eso estamos presentando este punto de acuerdo, y en cuánto sería la afectación en pesos y centavos, yo sí le quisiera solicitar al maestro Iván Aceves si nos pudiera dar esa información, que él prácticamente pues trae los datos exactos y seguramente el cálculo de cuánto sería. Gracias. Senadora. Muchas gracias. Correcto, tenemos 955 empresas afectadas que van a pagar. De esas 955, el universo total a recaudar por parte del SAT asciende a casi 1,000 millones de pesos, 900 y tantos y pico, 1,000 millones de pesos. Obviamente, eso es una forma de recaudar directamente, buscar la forma de obtener dinero. Ya lo dijo el maestro Julio, es una cuestión recaudatoria, no fue consensada, no fue estudiada, y la afectación es muy grave porque no tenemos nosotros en el presupuesto, nos manejamos por presupuesto con los corporativos, esas cantidades. Y aún así, si le suma a usted actualización, recargos y multas, van a decir, ¿por qué no los pagaste en tiempo? Porque nunca se nos cobró. ¿Cómo le decimos al inversionista que el gobierno jamás cobró algo que tenía supuestamente derecho desde el 2015? Gracias. Aprovechando que tengo el micrófono abierto. Por favor, maestro, háganos un... ¿Me permite? ¿Qué efecto tendría esto en la atracción de nuevas inversiones, no solo para Baja California, sino sobre todo para la frontera norte, que es donde se concentra el sector maquilador? Hay una inhibición de inversiones directas. No podemos acudir nosotros a los inversionistas a vendernos como un México, un ProMéxico que ya no existe. No podemos decirles que las reglas son claras. Directamente nos puede afectar en bajar un 50% de las inversiones de manera directa, aparte de las cuestiones indirectas de todos los terceros que se vienen como satélites con una maquiladora. Gracias. Maestro, pedía la palabra. Adelante, por favor. Maestro Julio. Así es. Si bien el impacto del 2019 sería un pago de derechos de 29,747 pesos, pero puede venir del 2015, 16, 17, 18, 19, 20. La verdad es que ahora el señor Iván, con el dominio que tiene de todo este sector, habló de 900 y tantas empresas que son las afiliadas a Index. Pero si vemos el número de empresas certificadas que tiene la página de la Secretaría del SAT, son 3,607 al 17 de julio. Entonces, lo que nuestro buen amigo Iván dijo, multiplíquenlo por 3, porque son 3,607 empresas. El problema aquí es con qué facilidad la autoridad, con un fin solamente recaudatorio, amplió el concepto de certificadas. Porque la Ley Federal de Derecho solamente dice en su artículo 40, inciso M, empresas certificadas. Y eso me da muchísimo temor porque voy a obtener una certificación en empresas limpias o una certificación en empresas socialmente responsables. ¿También me van a cobrar lo mismo? O sea, al rato de ahí se agarran, porque nada más dicen certificadas. Oye, me certifiqué en ISO 9525, ¿también me van a cobrar lo mismo? Es el mismo fundamento. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablamos del mal uso del concepto lo ampliamos a nuestra conveniencia, del concepto de empresas certificadas, yo les puedo decir que para muchas empresas netamente de capital extranjero o con buena parte de capital extranjero en el mismo, en la empresa, el ser IMEX primero ante economía y luego irte a certificar en materia de IVA y IEPS ante el SAT, es tu certificado de nacimiento. Si vamos a hablar de certificaciones, ese es tu certificado de nacimiento. Pero por lo mismo, si a esa empresa IMEX certificada en materia de IVA y IEPS le quitas la certificación, es su certificado de defunción, la vas a matar. Se va a ir esa empresa. O sea, ¿cómo quieres ver a las empresas certificadas porque nazcan? Hace rato le hicieron una pregunta muy interesante y contestó acertadamente nuestro amigo Iván. ¿Cuántas empresas están esperando claridad por parte del gobierno federal para hacer una inversión en México? Porque desde el año pasado la complejidad no nada más es hoy con este pago de derechos. La complejidad viene desde que intenten sacar una nueva número de IMEX ante economía. Y tiene cualquier cantidad de excusas de economía en base a su disminución de capacidad de actuación. Cerró todas las subdelegaciones y cerró la mayoría de las delegaciones
y ahora te hacen un circo para dar tu número nuevo IMEX. Ya tiene el número IMEX, corre a pedirle al SAT la certificación y te va a poner el pago de derechos. Lo único que estamos haciendo, repito las palabras de mi amigo Iván, estamos espantando a la inversión extranjera productiva. Si al rato dejamos de ser el segundo país exportador de manufacturas de América, es por culpa de la burocracia que está incrementando la autoridad. Y déjenme decirles algo, senadora, aparte del pago del DTA, en la primera resolución de modificaciones del 24, publicada por la autoridad del 24 de julio, las empresas certificadas tenían 24 beneficios, los leyó usted, beneficios aduaneros y fiscales. Después de esa primera resolución, quedan 5. Después de esa primera resolución, quedan 5 beneficios. Entonces ya nos podemos dar cuenta, si le llamamos a IMEX, Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, un programa de fomento, yo quiero ver dónde está el fomento. Esto es cuánto. Muchas gracias, maestro. Tenemos una serie de preguntas muy amplias de temas de la coyuntura nacional. Empezaríamos, si les parece bien, con la pregunta de Israel Aldave. Permítanme un segundo. Israel Aldave nos pregunta, ¿qué hacer ante la evidencia? Una disculpa para nuestros invitados, vamos a entrar un poquito en temas que son de interés de la Fuente Nacional. ¿Qué va a hacer ante la evidencia de que la CNDH, desde que llegó la señora Rosario Piedra, no cumple con su función, no defiende a las víctimas, pero sí compra cortes de carnes selectos que no van a la política de austeridad de la 4T? Nos hace el favor de acompañarnos la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Senadora, si nos hace el favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Pues sí, lamentablemente hemos visto una serie de sucesos en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos obligan a reflexionar cuál es el trabajo que la presidenta de la CNDH está haciendo en esta institución. Hoy el presidente de la República se refirió a este tema en su conferencia mañanera y me parece que pues al Senado de la República nos deja en un estado necesario de reflexión y por eso es que hoy registraré ante el Pleno del Senado un punto de acuerdo para que la señora Rosario Piedra acuda a comparecer. Déjenme decirles que estamos exigiendo, por supuesto, estamos solicitando y estamos conminando, digamos, a este cuerpo colegiado. Somos 128 senadores, sabemos que hay algunos senadores que, pues, haga lo que haga la señora Piedra, no, pues siempre la justifican y la justificarán. Tan es así que tuvieron que robarse 2 votos para llegar pues a darle este nombramiento a la hoy presidenta de la CNDH. Pero es necesario que la señora Piedra informe al Senado de la República sobre 2 temas prioritarios. Primero, ¿por qué no ha emitido ninguna recomendación a propósito de la pandemia? Los mexicanos no hemos tenido el apoyo, el respaldo de la CNDH después de 6 meses. Senadora, creo que se le fue la conexión a la senadora. Margarita, ¿estás conectada? ¿Me ayudas a decirle que se le fue la conexión? Una disculpa, compañeros, pero esto de la tecnología ya saben cómo es. Doctor Gerardo Tajonar, en tanto, ¿no quisiera usted aportar algo más en torno a la pregunta que se nos hizo en lo que llega la senadora López Rabadán? Doctor, tiene el micrófono apagado. Gracias, Sí, doctor. básicamente, al hablar de 3.607 empresas maquiladoras con esta dificultad, es una situación escandalosa. Definitivamente que sugiere temas muy, muy, muy complicados. Podríamos seguir platicando sobre eso, pero bueno, veo aquí a la senadora para que continúe con su posición. Mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Senadora, por favor. Gracias, entiendo que se fue la señal.
Decía yo que es necesario que la presidenta de la CNDH acuda al Senado de la República en una comparecencia para que informe dos temas absolutamente prioritarios para los mexicanos. Primero, que informe por qué no ha emitido ninguna recomendación a propósito de la pandemia. Tenemos ya más de 6 meses y no hay una sola posición clara, una recomendación pública a propósito de este tema. Hay más de 60,000 fallecidos, estamos a punto de llegar a 70,000 fallecidos por este tema, y es evidente y es necesario que la CNDH se pronuncie. Y el segundo tema que se vuelve prioritario es qué está pasando en la institución. Un día vemos que despide a los secretarios, a los directores generales, que además no son, digamos, técnicamente tendrían que ser visitadores. La presidenta de la CNDH, como las personas a las que invitó a trabajar a la comisión, no tienen los estudios académicos que la ley prevé, entonces no les dio el cargo de visitadores, sino les dio el cargo de directores generales. Después ellos le renuncian, después ella dice que los despide, ella los acusa de traidores a las mismas personas que ella invitó, digamos, en la misma semana vemos a... Se nos volvió a ir la senadora. Senadora, perdón, ya la tenemos otra vez. Es que sí trae problemas de conexión. Adelante, senadora López Rabadán. No, sigue congelada. Generales que no tienen ese cargo porque no tienen digamos, esos estudios que la ley requiere, y les dan el cargo de directores generales, renuncian, después ella dice que no renuncia, sino que ella los despide. Posteriormente vemos que los acusa de traidores a la misma, pues digamos, a las mismas personas que ella invitó, y digamos, para continuar con esta serie de problemas en la institución, pues estamos viviendo algo todavía más complicado. Más allá de la burocracia, estamos viviendo esta exigencia de las víctimas amarrándose a una silla porque no ha habido una respuesta. No obstante eso, hoy el presidente de la República la defiende, y a mí me preocupa muchísimo digamos, esta situación, porque en lugar de que el presidente de la República defienda a las víctimas de este país, el presidente de la República defiende a la titular de la CNDH. Cuando escucho que el presidente de la República dice que Rosario no es una conservadora, pues yo le diría, sí, señor presidente, sí es una conservadora, porque conserva la carne, conserva el ribeye, conserva los privilegios, conserva los grandes sueldos. Es increíble que las noticias que los mexicanos recibimos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son de manera sistemática noticias negativas. Por eso es que vamos a presentar un punto de acuerdo. El día de hoy lo registraremos, acudiremos a todos los grupos parlamentarios para solicitar que quien desee hacerlo pueda suscribir este punto, y el Senado de la República cite a comparecer a la presidenta de la CNDH. Urge que informe por qué no ha dicho nada a propósito de la pandemia, y urge que informe la situación que atraviesa la institución y que lamentablemente está dañando más a las víctimas de este país. Senadora López Rabadán, tenemos varias preguntas sobre la CNDH y tenemos un poquito de problema con su conexión. Si me ayuda a responderles de manera muy breve para evitar esos gaps que tenemos. Nos dice Mayolo, ¿qué va a hacer la comisión que encabeza usted ante la crisis reciente de la CNDH? Senadora, ¿me escuchó? Sí. Mayolo, muchas gracias por la pregunta. Pues te comento, desde ayer, domingo, envié al chat de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República
pues digamos, esta necesidad de que el Senado de la República cite a comparecer a la presidenta de la CNDH. El día de hoy enviaremos a todos los coordinadores de los grupos parlamentarios el punto de acuerdo y esperemos que por congruencia, por institucionalidad, pero sobre todo por la representación que cada uno de los senadores y senadoras tenemos, podamos aprobar este punto de acuerdo para que la presidenta de la CNDH acuda al Senado de la República e informe qué está pasando en esa institución. Gracias, senadora. Víctor Mayenta, en el mismo sentido, el PAN daría su aval a la iniciativa de reforma que presentó en noviembre pasado el senador Germán Martínez para remover a la titular de la CNDH y de qué recurso podría echarse mano en este momento para una posible remoción. Bueno, decirte, Víctor, que hay varias iniciativas presentadas a propósito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha presentado iniciativa el senador Damián Cepeda, ha presentado iniciativa el senador Germán Martínez, ha presentado iniciativa el senador Salomón Jara, ha presentado iniciativa, digamos, senadores y senadoras de distintos grupos parlamentarios, el senador Guadiana, en fin, la propuesta evidente es que esa comisión, esa institución, se analice en el marco de la Constitución de los mexicanos, pero para eso, digamos, tendría que haber acuerdos, porque además, pues se tendría que modificar la Constitución y por ende se requerirían 2/3 partes. Como eso tendrá un proceso tanto jurídico como político y parlamentario, nosotros es que digamos, estamos obligados a dar respuesta pronta, a dar respuesta eficiente. Y para ello será necesario de inicio que podamos conocer qué está pasando por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Déjame decirte, nada más para concluir, que por supuesto que después de la toma de protesta en donde hubo gritos, violencia, llamémosle así, en donde pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido un antes y un después en la toma de esta administración, pues me parece que sí es necesario hacer un análisis y valorar la pertinencia la pertinencia o no de esta institución como está ahora. Lo que es un hecho es que como está ahora no resuelve las necesidades de las víctimas, aunque sí resuelve las necesidades de comer ribeye de los altos funcionarios de la CNDH y eso es muy lamentable. Leti Robles, estás conectada, tienes la palabra, por favor, sobre el mismo tema. Sí, muy buenos días, senadora, buenos días, senadoras. Lo que le quiero preguntar, senadora Kenia, es ¿qué está pasando también con el proceso legislativo para la renovación o el nombramiento de los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH y del mecanismo contra la tortura que ya desde hace 10 meses están vacantes? Y yo no veo que la Comisión de Derechos Humanos del Senado haya empezado un proceso para poderlos sustituir a todos los que renunciaron el año pasado a raíz del nombramiento de Rosario Piedra. Y también comentarle, senadora, si usted cree que Morena tenga la aceptación de que pueda votar en favor de que comparezca Rosario Piedra. Gracias. Gracias, querida Leti. Te agradezco muchísimo la pregunta porque nos da la posibilidad a la senadora Gina Cruz y a mí, ambas integramos la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, nos da la posibilidad de decirte que ojalá y la mesa directiva ya nos turne pronto justo el tema de las vacantes del Consejo Consultivo. Nosotros no hemos, digamos, podido iniciar el proceso de convocatoria ni el proceso de análisis porque no ha sido turnada la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Sí entiendo, digamos, los temas han sido recepcionados por la mesa directiva. Ahora que tenemos una nueva mesa directiva, ojalá y pues puedan resolver todos los pendientes que tienen, incluyendo estas vacantes en el Consejo, que son absolutamente importantes, porque estamos hablando de la mitad del Consejo, digamos, que no tiene hoy titularidad. Y decirte, yo creo que esta necesidad de que Rosario Piedra acuda al Senado de la República
no es una necesidad de un partido político, ni siquiera de una sola comisión. Es la necesidad de que los mexicanos conozcan qué está pasando en esta institución, que lamentablemente todas las semanas tiene algún conflicto o tiene algún tema no positivo. Me parece que es una obligación no solamente legal, sino ética de los senadores, de todos los partidos políticos, incluyendo al partido oficial, al partido de Morena, para que resuelvan este punto de acuerdo en positivo, que por cierto, déjame decirte, Leti, compañeros, está estructurado de la manera más institucional posible para que así se puedan sumar todos los grupos parlamentarios. Hoy mismo le enviaré al presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena el punto de acuerdo con la posibilidad de que el punto sea discutido y en su caso sea aprobado el día de mañana en la sesión del Pleno. Me parece que el senador Monreal tendrá una posibilidad extraordinaria de poder demostrar institucionalidad, autonomía y, por supuesto, una preocupación por estos temas que se vuelven tan complejos. Hemos visto que este tema se ha abordado hoy en la conferencia de la mañana del presidente de la República. Hemos visto que ha sido un tema pues abordado lamentablemente en varias semanas ya sea por el despido o la renuncia de los directores generales, ya sea porque no hay recomendaciones, ya sea porque pues hay 20 kilos de carne exhibidos por una víctima de en este país, que por cierto, bueno, pues a ella y a todas las víctimas que están en la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigiendo sus derechos, por supuesto que a todas les decimos que esperemos que el Senado de la República actúe de manera congruente y en respaldo a estas víctimas podamos citar a comparecer a la presidenta de la CNDH y, por supuesto, pues encontrar los caminos idóneos para que las víctimas en este país puedan encontrar justicia, que me parece el punto más importante. Así es que estaremos enviando el documento tanto al senador Monreal como a los demás coordinadores de las bancadas con la intención de que esta comparecencia se pueda realizar. Leti, gracias. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias, senador. Tenemos dos preguntas para nuestros invitados. Si me permiten, senadoras, nos pregunta para el doctor Gerardo Tajonar. Me dicen, ¿qué sienten cuando el presidente menciona, replanteo, si sienten un presidente cercano o distanciado? Porque dice AMLO que tiene muy buena relación con los empresarios. Sería la primera. Bueno, es una pregunta muy interesante, sobre todo muy actual. Nosotros lo que queremos como agrupación, como la asociación más antigua del comercio internacional, queremos que se desarrolle la oferta exportable y que cada día haya más exportadores de nuestro país en otros lados. Lamentablemente ha sido lento el caminar de nuestro gobierno federal hacia la estrategia de promoción y de ahí que nosotros estemos incidiendo y tratando de proponer estrategias de promoción y de competitividad hacia el comercio internacional. De hecho, el sector privado, a través de la red Exporta, nuestro presidente Julio Rodríguez, que está aquí presente también, estamos poniendo nuestro granito de arena hacia este tema, que es desarrollar de mejor manera las empresas hacia el comercio internacional, y estamos en la expectativa de nuestro gobierno federal para que cada día nos dé más herramientas para hacerlo juntos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues entraríamos ahora a las preguntas de carácter estrictamente político. Nos dice Tere Moreno. Tere, ¿estás conectada? Tu pregunta, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los presentes. Mi pregunta va para las senadoras en un sentido sobre, pues, ¿cuál es su opinión sobre la decisión del Instituto Nacional Electoral de negar el registro a México Libre como partido político? Y también me gustaría conocer cuáles son las expectativas que tienen con respecto al inicio formal del proceso electoral y si la oposición estará suficientemente consolidada para disminuir la fuerza de Morena
quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados. Esto se los pregunto, yo sé que son senadoras, pero pues en este sentido. Gracias. Senadora Cruz, senadora López Rabadán, quien desee. Sí, muchas gracias. Mira, lo que yo te puedo comentar es que obviamente nosotros somos muy respetuosos del proceso que se tenga que seguir o que se esté siguiendo para la inscripción o la autorización de nuevos partidos políticos. Obviamente lo que sí señalamos, la intromisión del presidente de la República en declaraciones que hizo el pasado fin de semana, intrometiéndose, de hecho, manifestándose precisamente en temas electorales. A ver, yo creo que al presidente no le ha quedado claro que es el presidente de todos, que su función no es intrometerse en los temas electorales, debería de ser muy respetuoso sobre este tema. Es más, le exigimos que respete, que deje de meter las manos en el proceso electoral que está por iniciarse y, por supuesto, creemos nosotros en este momento que hay millones de mexicanos que están totalmente decepcionados de la forma de gobernar del partido de Morena, especialmente puedo decirlo, y obviamente sí tenemos expectativas, pero no únicamente como partido político, sino como ciudadanos, y simplemente con estas prácticas que ha generado, estas decisiones incongruentes, y me regreso al tema que nos ocupa esta mañana, es precisamente como la incongruencia de estar inhibiendo nuevas inversiones a nuestro país, de estar atacando al sector productivo, que es finalmente quien va a sacar adelante la economía, quien es el generador de empleos. Pues obviamente los ciudadanos y muchos de ellos que se están viendo afectados por esta toma de decisiones en materia económica, pues obviamente creo voltearán a ver nuevas posibilidades al momento de tomar la decisión de elegir. Yo estoy cierta que la conformación de la próxima Cámara de Diputados obviamente no será como la que es ahora, en donde prácticamente estamos viendo un gobierno junto con el Poder Legislativo totalmente autoritario, en donde lo único que están haciendo es lastimar a los sectores que verdaderamente sacarán adelante este país. Senadora López Rabadán. Perdón, y ya aprovechando la participación de la senadora López Rabadán, yo le quería nada más ampliar un poco mi pregunta a ella también, además de este sentido de lo que ya pregunté, en el tema de la CNDH, ¿a qué atribuye todas estas fallas que se han venido presentando, todas estas situaciones que se han venido presentando en los últimos meses desde que tomó pues, posesión del cargo de la señora Rosario Piedra? No sabe hacer el trabajo, no tiene la capacidad, la capacitación. ¿Qué es? ¿A qué lo atribuye ella? Gracias. Senadora López Rabadán, dos preguntas grandes. Muchas gracias. A ver, a mí me parece que sí es necesario fijar una posición clara sobre lo que el INE resolvió. Y a mí no me parecen muy convincentes los argumentos del INE para negarle el registro al partido México Libre. No me parece. O sea, me parece que no es argumento que no pudieron identificar aportaciones, porque el mismo INE tiene la facultad de pedir información. Esto preocupa muchísimo, pues, que haya negado un registro a un partido que claramente es un partido de oposición, y me parece más preocupante que pues se hayan tenido los votos para negárselo. Peor aún, y ya eso es terrible, el video que hizo el presidente de la República sobre este tema, porque demuestra claramente que él no entiende qué son los organismos constitucionalmente autónomos, y pareciera que quiere darle línea no solo al INE, sino ahora al tribunal, y eso es verdaderamente preocupante. Las facultades que el INE tiene para pedir información son tan claras que debió de haberlas ocupado para resolver cualquier duda que tuviese antes de emitir esa opinión. Digamos, de manera personal, me parece muchísimo menos claro las aportaciones recibidas en bolsas de papel, que ya hemos visto videos y que además el mismo presidente ha aceptado de manera personal. Es lamentable que estemos atravesando por este tipo de situaciones en donde un partido de oposición
al gobierno autoritario que tenemos no recibe el registro, y por otro lado, qué lamentable que esas imágenes en donde el partido oficial de Morena recibe millones de pesos, a decir de los dichos de quienes aparecen en el video, y que sobre eso el INE o ninguna institución haya hecho hoy ningún tipo de declaración, investigación o en su caso sanción. Terrible para la democracia en este país. Y decirte claramente sobre el tema de a qué se atribuye la falta de, pues de resultados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo te diría, la presidenta actual de la CNDH llegó al Senado mintiendo. No dijo en su currículum que había sido dirigente de Morena. Llegó al Senado de la República, lamentablemente, con un currículum que no decía la verdad total sobre su trabajo. Y eso, pues, demuestra que lo que mal empieza, mal acaba. Hoy estamos viendo una CNDH lamentablemente callada, en donde de verdad es increíble que lo único que pues digamos sigan teniendo de las administraciones pasadas no sea la eficiencia para emitir recomendaciones o no sea las posiciones públicas que en antaño se tenían, seguramente muy cuestionables muchas de ellas, pero cuando menos se tenían. Hoy no ha habido una sola recomendación a propósito de la pandemia. No conservaron la técnica o no conservaron la eficiencia para emitir recomendaciones, pero sí conservaron la carne, el ribeye, los 20 kilos en el refrigerador. Es una vergüenza y es muy lamentable. Muchas gracias, senadora. Misael, todavía nos quedan dos preguntas. Misael Zavala pregunta si las senadoras como panistas están abiertas a que se le niegue el registro a México Libre y si la dirigencia del PAN pudiera hacer un llamado a Felipe Calderón y Margarita Zavala a volverse a sumar al panismo. ¿Quién desea responder? Senadora López Rabadán. ¿Gina, quieres? Por favor, senadora López Rabadán. Bueno, a ver, el proceso del partido todavía no concluye. Entiendo que acudirán al tribunal. Así es que me parece que hay que esperar, como bien lo comentaba mi compañera, hay que esperar a la resolución del tribunal. Me parece que hay que pues, esperar a que se concluyan todas las instancias necesarias. Y después, una vez resuelto esto, me parece que es necesario que toda la gente que no coincide con un gobierno populista y un gobierno autoritario, toda, y me refiero a todos los partidos políticos, las personas que no tienen partido, la gente que ha perdido su empleo, la gente que no pudo encontrar un hospital para salvar la vida de algún familiar, la gente que votando por López Obrador hoy está absolutamente decepcionado, y esto es la mayoría de los mexicanos. Todos tendremos que unirnos para encontrar un mejor escenario en términos de los tomadores de decisión. Ya no tiene que ver con partidos políticos, me parece que esto tiene que ver ya con la necesidad de que el gobierno entienda que lo que está haciendo es absolutamente ineficiente, y dijeron que no iban a mentir, no iban a traicionar y no iban a robar, y todas las cosas las están haciendo en este gobierno. No hubo ningún cambio, y los cambios que hubo son, por ejemplo, los de la CNDH, que son cambios todavía en mayores retrocesos. No ha habido un avance a propósito de los derechos humanos en este país. Hay más homicidios, hay más feminicidios, hay, hoy por hoy es increíble lo que hoy el presidente de la República dijo, quejándose sobre una pintura, ¿no? Está, digamos, qué lástima que el presidente de la República defiende una pintura y no defiende la vida y la dignidad de las víctimas de este país. Él debe entender que ya es una autoridad, que ya es gobierno, y que si él, siendo oposición, fue capaz de violentar durante muchos meses, generando la pérdida de miles de empleos en la Ciudad de México con su plantón, él debe de reconocer la importancia de la manifestación de las personas.
no puede ser que las desdeñe, no puede ser que las minimice. Es muy lamentable que este presidente de la República esté más preocupado por un cuadro que por la vida y la integridad de las víctimas. Para finalizar, Gerardo Segura, estás conectado. Si nos ayudas a hacer tus dos preguntas de manera muy breve, porque ya pues tenemos a nuestros invitados casi con una hora aquí escuchando nuestros temas. Muchas gracias y gracias a nuestros invitados por su paciencia. Claro, muy brevemente. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, senadora. Brevemente, ¿qué pasaría si Morena y los aliados se oponen a la comparecencia de Rosario Piedra? Una segunda parte, ¿qué opinan de que López Obrador está matando a la CNDH, el espíritu de autonomía y su funcionalidad? Y ya la otra, muy brevemente, pues López Obrador también está dinamitando al INE. ¿Habrá la posibilidad de una denuncia de manera internacional por esta acción de López Obrador? Gracias. Senadora López Rabadán, con CNDH. Pues decirte que López Obrador, como todo populista, como todo demagogo y como todo autoritario, por supuesto que buscará dinamitar las instituciones creadas durante muchos años en este país. Haber logrado un organismo constitucionalmente autónomo como la CNDH, el INE, el INAI, en fin, otras instituciones, nos costó mucho como mexicanos. Es muy lamentable que él busque dinamitarlos de inicio recortándoles el presupuesto. Es muy lamentable que él busque dinamitarlos quitándoles credibilidad. Es muy lamentable que hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentre en esta situación en donde no le puede dar respuesta a los mexicanos, porque darle respuesta a los mexicanos significaría señalar todas las omisiones que el gobierno de la República ha hecho. La presidenta de la CNDH ha decidido optar por su afiliación política y no por su vocación de toda su vida a propósito de los derechos humanos, y eso es muy preocupante. Ella ha decidido priorizar el afecto que le tiene, la subordinación, el reconocimiento que le tiene a López Obrador por encima de su obligación como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y eso, por supuesto, que es incompatible con su cargo. Ella debió de haber privilegiado a los mexicanos, ella debió de haber privilegiado a las víctimas de este país, ella debió de haber privilegiado las facultades que tiene como presidenta de la CNDH, pero todo eso lo cambió por subordinación. Es terrible, es lamentable para México, pero sobre todo es lamentable para las víctimas de este país, que cada vez son más y cada vez encuentran menos instancias para buscar un resarcimiento, para buscar un apoyo, para buscar justicia. Terrible para México, terrible para la CNDH y terrible para México. Gracias, senadora. Senadora Gina Cruz, sobre el INE me decía. Sí, mira, lo que yo te puedo compartir y quisiera nada más agregar un poquito. Este gobierno ha manejado como su bandera precisamente, ha utilizado el atacar o ir en contra de la corrupción. Lo que estamos viendo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es precisamente corrupción. Simplemente la incapacidad de la presidenta a hacer su trabajo, a conocer primero, en primera instancia, su trabajo. Ustedes recuerden que cuando fue nombrada de manera ilegal, la primera pregunta que le hicieron los periodistas es que qué iba a pasar con los asesinatos de periodistas, y la señora no sabía siquiera que en México había este tipo de situaciones. Entonces, desde un principio hemos visto su incapacidad, su falta de conocimiento sobre los temas, y obviamente, como dice la senadora López Rabadán, prácticamente el estar a expensas de lo que el presidente de la República, nunca habíamos visto un caso de tanta falta de autonomía o de no autonomía en esta comisión que es tan importante y que finalmente, como lo dijeron,
los más afectados son las víctimas y lo estamos viendo. Ya para que las víctimas hayan tenido que tomar la decisión de tomar las instalaciones es porque están desesperados, porque no ven una respuesta y finalmente pues esto no es posible. En cuanto al tema de dinamitar el INE, bueno, ¿qué les podemos decir? El presidente de la República ha ido en contra de todos los organismos autónomos, nada más le falta el INE, ahora también, y lo ha comentado, y vamos a esperar cómo seguramente va a ir por el Banco de México, queriendo tener toda prácticamente el control del mismo, que prácticamente son los dos organismos que nos quedan ya en México como autónomos. Pero a mí no me extraña nada, y yo voy a poner un caso que está sucediendo aquí en mi estado, en Baja California, como el gobernador Jaime Bonilla ya desapareció el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Es decir, ya se adueñó también del Poder Judicial aquí en Baja California el gobernador del estado, y es prácticamente el ejemplo que está viendo prácticamente de su líder moral, y esto no es posible. Yo sí espero que a nivel federal esto no suceda, que no veamos un ejecutivo tomando las decisiones ya sobre lo que va a quienes son nombrados o quienes no son nombrados en el Poder Judicial, como lo ha manifestado el gobernador Jaime Bonilla, que prácticamente él va a quitar a los magistrados de aquí del estado que no les sean convenientes. Y lo ha dicho de esa y de muchas formas, y la verdad que es muy lamentable que finalmente veamos y sigamos viendo que las decisiones se toman de manera autoritaria. Sería, la verdad, muy lamentable para nuestro país que finalmente puedan o que logre el Ejecutivo Federal ir por el INE y el Banco de México. Muy preocupante. Pues no tenemos más preguntas. Agradecerles una vez más y ofrecerles una disculpa a nuestros invitados, agradecerles a las senadoras acompañarnos y agradecerles a la Fuente del Senado y a la Fuente de Baja California el haber estado con nosotros en esta conferencia de prensa. Que tengan todos muy buenos días y gracias. Muchísimas gracias. Agradezco al maestro Iván Aceves, por supuesto, a Julio Rodríguez y a Gerardo Tajonar que nos acompañen, y comentarles que se estará presentando el día de mañana el paquete económico para el próximo año. Obviamente vamos a estar muy atentos que en la propuesta que hagan en la Ley Federal de Derechos no venga contemplado esta arbitrariedad que se quiere hacer en contra del sector productivo de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. A sus órdenes, a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Gracias, genial. Semana. Bye.